¿Cómo están? Hoy vamos a hablar sobre los impuestos y los subsidios. Además, este material ya está subido, ¿verdad?, en el OneDrive, así que lo pueden ver o tener a un lado para que vayan siguiéndome y participando. Entonces voy a compartir pantalla, como siempre. Si es que tienen alguna pregunta o algo, solo prenden el micrófono. Ya creo que esta vez sí ya puedo escucharlos. Disculpen por lo de ayer. A ver. Entonces, vamos a comenzar con el primer ejercicio para recordar un poco del precio mínimo, ¿verdad? Entonces nos dicen que dada esta gráfica determine los excedentes bajo los precios dados. Supongamos que no hay peso muerto, ¿verdad? Entonces, nos dan dos precios. Primero nos da el precio de equilibrio, que es la rayita verde. Si la pueden ver, sí, si la pueden ver o aún más grande la pantalla. Sí, la vemos. Ya, está bien. Entonces vamos a analizar dos, cuando está en el precio de equilibrio y cuando está el precio mínimo. Recordemos que el precio mínimo siempre está por encima del equilibrio y el precio máximo estará por debajo. Entonces vamos a calcular estos excedentes, así que me van ayudando, calculando ustedes. Recordemos que para calcular el excedente del consumidor siempre va a estar por encima, ¿verdad? Lo que está debajo de la curva de la demanda, pero, pero sobre encima del precio de equilibrio, es decir, es todo este triángulo que está aquí. Ahorita la parte rosada no le paren bola, mientras que el productor va a ser este triángulo de acá abajo. Entonces, como es un triángulo equilátero, es un triángulo, sabemos que la fórmula para encontrar el área de este triángulo va a ser base por altura sobre 2. Entonces vamos a poner excedente del consumidor. Como decimos que es base por altura sobre 2, la base que corresponde 15, que es la cantidad, que es todo este lado. Como está en 0, es 15 menos 0, va a ser 15 nomás. 15 por la altura. La altura va a estar dada por qué cosa, por todo esto, desde el 100 hasta el 40, ¿verdad? Va a ser la resta entre 100 y 40, que eso es 60. Todo esto va a estar dividido para 2, y esto va a ser igual a ¿cuánto? A 450, ¿verdad? Ese va a ser nuestro excedente del consumidor, si estamos hablando de un precio en equilibrio. Ahora, nuestro excedente del productor también tiene una forma de un triángulo, es lo mismo, base por altura sobre 2. En este caso la base otra vez va a ser 15, pero ahora nos damos cuenta que nuestra altura va a estar dada de 40 menos 10, porque solo vamos a ver esta altura que está aquí. 40 menos 10 es 30, ¿verdad? Esto va a estar dividido para 2. Y esto nos va a dar nada menos que 15 por 15, ¿verdad? Que va a ser 225. Ese va a ser Ese va a ser nuestro excedente del consumidor y del productor cuando estamos hablando de equilibrio. Ahora bien, ahora vamos a ver cuánto está. Ahora cuando estamos con este precio mínimo. Ahora el precio mínimo, y aparte nos dicen que no, supongamos que no hay peso muerto. Entonces, ¿cuál va a ser el excedente del consumidor ahora con este precio mínimo? ¿Cuál de todos estos triángulos? Vamos a dibujarle unos nombres, unas letras para que ustedes los identifiquen. Espérate, este va a ser A. Esta partecita acá va a ser B, esta va a ser C, entonces ahora, esa es la E. Ahora muy bien, ¿cuál va a ser nuestro excedente del consumidor ahora que tenemos un precio mínimo? ¿Cuál creen que es usted? ¿Cuál zona? ¿La A, la B, la C? El A. Solo el A, ¿verdad? Muy bien, está correcto. Solo el A va a ser la parte del excedente del consumidor.
Muy bien, entonces va a ser solo el A también es un triángulo, ¿verdad? Recordamos otra vez la fórmula base para la altura sobre 2, es decir, que ahora la altura, la base va a estar solo en 10, ¿verdad? El 10 que está aquí va a ser esta base. Es 10 menos 0, que sabemos que es 10, ¿verdad? Por la altura, ahora va a ser la resta entre 100 y 60. En este caso va a ser 40, ¿verdad? Dividido para 2, y eso nos da nada menos que 200, ¿verdad? Nos da 200. Ahora, el excedente del productor, excedente del productor. ¿Qué zona va a ser? Recordemos que supongamos que no hay peso muerto, no va a haber peso muerto. Entonces, ¿qué quiere significar eso? ¿Qué zonas va a ser el excedente del productor ahora? Vamos chicos, no se duerman. ¿Qué zona va a ser? Como nos dicen que no hay peso muerto, es decir que la C y la E van a formar parte del excedente del productor. Esto quiere decir que ahora toda nuestra zona de excedente del productor con un precio mínimo va a ser toda esta zona, ¿verdad? Toda esta zona que estoy resaltando, ¿verdad? Es decir, que va a ser la B, la C, la D y la E. Ahora también, entonces tenemos que calcular el área de todo esto. No tienen una forma conocida, ¿verdad? Todo esto. No es que tiene una forma de un triángulo, esta zona. Sin embargo, si la recortamos, nos damos cuenta que sí tiene, ¿verdad? Aquí esto es un cuadrado, es un rectángulo, ¿verdad? No es un cuadrado, es un rectángulo. La zona B es un rectángulo. La zona C es un triángulo también, que sí sabemos cuál es su área, o sea, sabemos cómo calcular la área. Y aquí, si la dividimos en dos, nos sale un trapecio y un triángulo. Pero si lo unimos, nos sale otro triángulo, ¿verdad? Entonces, el área va a ser todo este triángulo, vamos a hacer uno solo. Es decir, que el excedente del productor va a ser el área. ¿De qué cosa? El triángulo amarillo, vamos a ponerle, más el área, vamos a decir que este es un rectángulo, ay, perdón, que este es el amarillo, este va a ser la área del rosa, y el de acá va a ser el área, ¿verdad?, del triángulo celeste. Ahora, esto quiere decir que vamos a calcular tres áreas. Eso va a estar con el excedente del productor. La primera área, ¿cuál va a ser? El triángulo rosado. El triángulo rosado, ¿cuál es su base? 15 menos 10, ¿verdad? Porque está a esta distancia. 15 menos 10, 5. Por la altura va a corresponder de 20 menos de la longitud que existe entre 60 y 40, que es 20. ¿Verdad? Esto es dividido para 2, más el rectángulo. ¿Rectángulo cuál es la base? Va a ser 10. Base por altura, ¿verdad? Aquí es 10. Y acá es la longitud entre 60 y 40 otra vez, que es 20. Es decir, que es 10 por 20. Más el área del triángulo celeste, que va a corresponder a toda esta base, que en este caso va a ser 15. 15 por la altura, vemos que está en 40 y 10, ¿verdad? Es decir, que es 30. Dividido para 2. Ya tenemos nuestro excedente del producto, ¿verdad? Ya tenemos esas diferentes áreas. Entonces, 20, perdón, 5 por 20 dividido para 2, más 10 por 20, más 10 por 30, ¿verdad? 15 por 30, ¿verdad? 15 por 30 dividido para 2. ¿Y esto a qué nos da igual? ¿Alguien me ayuda con esto? 15 por 20 dividido para 2 nos da 50.
50 más 10 por 20, 200, más 15 por 30, dividido para 2, 225. Si sumamos todo esto, nos va a quedar que 200 más 50. Va a ser 475. Es decir, que nos damos cuenta que con un precio de equilibrio, nuestro excedente del consumidor iba a ser mayor, pero ahora con este precio mínimo, este excedente va a disminuir, es decir, que los consumidores van a estar tristes, mientras que los ofertantes con ese precio de equilibrio obtenían un excedente del 225. Sin embargo, ahora van a tener, estas otras áreas más, la amarilla y la rosada, es decir, que van a tener 475. Ellos van a estar felices. Muy bien. Si no tienen preguntas sobre eso, sigamos con el ejercicio número 2, que nos dice lo siguiente. Grafique las siguientes funciones de oferta y demanda, nos lo están dando, encuentre el punto de equilibrio junto con el gasto de consumidores y el ingreso de las empresas. Esto les salió en un deber de la Miss Cristina, ¿verdad? Si alguien está aquí en la Miss Cristina, recuerda que en el deber que ella le mandó, les preguntó cuál es el gasto de los consumidores. Y obtener los excedentes del consumidor y del productor. Después nos dice, supongo que una innovación tecnológica hace que la curva de la oferta se desplace dejándola con la siguiente ecuación. La oferta, ¿verdad? La oferta acá nos daban que era 20 más 4Q y ahora es 4Q menos 50, ¿verdad? La demanda queda la misma, nos piden otra vez encontrar el equilibrio y obtenga los nuevos excedentes del consumidor. Entonces, para esto vamos a encontrar el equilibrio, ¿verdad? Encontrar el equilibrio. Para encontrar el equilibrio, sabemos que ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que igualar las dos funciones, ¿verdad? La función de la demanda y la función de la oferta. Es decir, que aquí vamos a tener 20 más 4Q igual a 300 menos 10Q. Todas las Q las pasamos a un lado y todos los valores los pasamos al otro lado, es decir, que acá tenemos 14Q y acá vamos a tener 280, ¿verdad? Que va a ser la resta de 300 menos 20. Entonces, 280 dividido para 14 nos queda que nos da 20. Este va a ser el Q de equilibrio. Si ustedes lo quieren notar, le pueden poner un asterisco o la E. O sea, es para que ustedes no se confundan qué valor es eso. No es necesario que pongan eso. Si a ustedes ya les queda claro que esa es la Q de equilibrio, no hay problema. Y ahora, para encontrar el precio, la reemplazamos en cualquiera de las dos funciones. Reemplazamos en la primera, en la de la oferta, que es un poco más, se ve que no tiene mucho, nada, no tiene nada mucho, no tiene algo complicado para cambiar. Solo será 20, ¿verdad? Más 4 por, en este caso, la cantidad de equilibrio. Y esto nos queda que va a ser 100, ¿verdad? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿O está claro cómo calcular el precio y la cantidad de equilibrio? Bueno, no hay preguntas, sigamos. Ahora nos piden juntos los gastos, el gasto de los consumidores y el ingreso de las empresas. Recordemos que esto yo les dije que va a ser el precio por la cantidad. Si estamos en equilibrio, va a ser el precio por la cantidad de equilibrio. Es decir, que en este caso, para ambos, el gasto de los consumidores y el ingreso de las empresas va a ser de 20%, es decir, 2.000. Ya está. Obtenga los excedentes del consumidor y del productor. Para esto tenemos que graficar estas funciones. Entonces, a ver, la vez pasada un compañero de ustedes me dijo que sí, que la grafica a mano porque el examen era presencial. Ahora que el examen es virtual, creo que igual tienen que subir evidencia, así que igual tienen que graficar la mano. Sin embargo, vamos a utilizar estos gráficos para que sea un poco más fácil de entender.
Ok, entonces nos queda este gráfico, ¿verdad? Que es la función de la demanda, me corta en 300, y cuando el precio es, el precio es 0, nos va a quedar una cantidad de oferta, acá. Sí, y ahora la oferta tiene un corte en 20, aquí es 20, el punto 20, y cuando el precio es 0, la cantidad, bueno, no tiene corte, entonces no es necesario, va a quedar acá en negativo. Los valores negativos no se los grafica, solo estamos en el primer cuadrante. Si nos piden el excedente del consumidor, ¿qué parte va a ser? Otra vez vamos a dibujar acá. ¿Va a ser la parte A o la parte B? ¿Verdad? Que el excedente del consumidor va a ser la parte A. La parte A es un triángulo. En este caso tenemos que la base va a ser 20. 20 por la altura. La altura estaba en 300 hasta 100, es decir que es 200. Y esto va a estar dividido por 2. Entonces, esto aquí es igual, va a ser a 2000. Mientras que el excedente del productor va a ser la zona B, se movió, va a ser la zona B, que va a ser la base, también va a ser 20, por la altura que está entre 100 y 20. Recordemos que el 20 está acá el corte, no está puesto en este gráfico, pero sabemos que es 20, ¿verdad? 100 menos 20 es 80, dividido para 2, nos va a dar igual a ¿cuánto? A 800. Y esos son nuestros valores cuando estamos hablando en equilibrio. ¿Hasta ahí tiene alguna pregunta? ¿Todo claro? Bueno, sigamos. Ahora nos daban otra pregunta que decía que supongamos que una innovación tecnológica hace que se desplace la curva de la oferta a la derecha, ¿verdad? Entonces, desplazándolas a la siguiente ecuación, encuentre el equilibrio y obtenga los nuevos excedentes del mercado. Otra vez aquí tenemos que hacer lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Debe ser igualar las ecuaciones. Hubo la ecuación de la oferta y la ecuación de la demanda. Así que aquí va a ser 4Q menos 50 va a ser igual a 300 menos 10Q. Acá pasamos todas las Q a un lado, así que 4Q va a ser igual a 300 menos 50, 250, ¿verdad? Y la Q en equilibrio nos va a quedar igual a ¿cuánto? 250 dividido por 14, ¿no? A ver, algo que está mal. Esto es 350, pues chicos, me dicen 350 dividido por 14, ahí se nos da 25. Cantidades exactas. 25. Muy bien. Muy bien. Y ahora, para encontrar el precio de equilibrio, lo reemplazamos en la función de la demanda. Y vamos a tener que 300 menos 10 por 25 es 250, ¿verdad? Y 300 menos 250 nos queda 50. Son los nuevos valores de equilibrio cuando existe esta tecnología en el mercado. Y nos piden que obtengamos los nuevos excedentes del consumidor y el productor. Entonces, una vez más tenemos que hacer una gráfica. La gráfica va a estar dada por esta que está aquí. Ahora, nos damos cuenta que la curva de la oferta se desplazó, porque es una tecnología. Entonces, vamos a calcular nuestro nuevo excedente del consumidor. El excedente del consumidor, ¿qué va a ser? La parte, el área que está por encima del nuevo precio,
y debajo de la curva de la demanda, es decir, toda esta área que está aquí. O sea, el excedente del consumidor va a ser igual a la base, que ahora va a ser 25, ¿sí? 25 por la altura, que va a ser 300 menos 50, es decir, 250, y todo esto dividido para 2. 250 por 25 dividido para 2 nos queda 3125. Y ahora vamos a calcular el excedente del productor. El excedente del productor va a ser lo que está por debajo de del precio de equilibrio, el nuevo precio de equilibrio, pero encima de la curva de oferta, que es la roja. La roja es la de la tecnología. Entonces nos damos cuenta que nos queda este gráfico así, ¿verdad? Entonces, si en esta línea segmentada color ploma, va a ser como un trapecio, más o menos. Entonces, si no nos acordamos la forma de un trapecio, lo vamos a partir. Este punto que corta la nueva oferta, cuando la cantidad, cuando el precio es cero, lo calculamos acá, ¿verdad? Cuando el precio es cero, nos va a quedar 4Q igual a 50. Y 50 dividido por 4 nos queda 12.5, que es el valor que está aquí. Entonces, como hemos dividido por 2, hemos dividido esta gráfica en 2. Ahora podemos calcular, sabemos que nuestro excedente del productor va a estar dado por qué cosa, por el área de este triángulo que hemos formado, el área de este nuevo triángulo que hemos formado, más el área del rectángulo que hemos formado también. Esto quiere decir que el excedente del productor va a estar dado por el área del triángulo. El área del triángulo, ¿cuál es la base? Va a ser 25 menos 12.5, 12.5, ¿verdad? Menos, por la altura. ¿La altura qué va a estar dada? Vemos que está en 0 y 50. 50 dividido para 2, más base por altura, que es el área del rectángulo. La base es 12.5, por la altura, que va a estar dada en 50, ¿verdad? Esto quiere decir que nuestro excedente de productor nos va a dar 937.5. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién se va a ver favorecido con esta nueva tecnología? Los consumidores, porque nos damos cuenta que antes, cuando no existía esta tecnología, los consumidores solo tenían 2.000 de excedente del consumidor y los excedentes del productor tenían 800. Sin embargo, ahora con esta tecnología, los consumidores van a tener 3.125, van a estar felices, y los excedentes del productor también, porque es una mejoría para su empresa. Esa nueva tecnología es una mejora para su empresa. ¿Verdad? Bueno, eso era un poco para recordar lo que hemos visto en las semanas pasadas, las semanas anteriores, que precio máximo, cómo calcular el excedente del productor y consumidor. Ahora bien, ahora hemos visto estos impuestos. ¿Alguien sabe qué es un impuesto? ¿Quién los emite? ¿Para qué es? ¿Qué pasa con las curvas de la demanda, de la oferta? ¿Alguna idea por ahí? Los impuestos, ¿verdad? Los emite el Estado. ¿Para qué? Para recaudar. ¿Qué va a recaudar? Dinero, ¿verdad? ¿En qué mercado lo pueden imponer? En cualquier que ellos lo vean más conveniente. ¿Qué va a pasar con las curvas? En el caso de equilibrio, ¿verdad? Se va a reducir esta cantidad que era de equilibrio antes, lo que va a provocar que vamos a tener un nuevo corte en la demanda y en la oferta,
y esa longitud va a ser el impuesto. Entonces, primero nos dicen aquí, graficar y calcular el equilibrio antes y después. Entonces, primero vamos a comenzar con el antes. Para calcular el equilibrio, ya lo sabemos de memoria, que es igualar las funciones que nos dan. Aquí yo les he pasado, nos dan aquí Q depende de P, y acá está P depende de Q. Aquí eso solo es despejar una variable, así que no. Ahora, vamos a igualar las Q, ¿verdad? La Q de la demanda igual a la Q de la oferta. La Q de la demanda va a ser 1000 menos P igual a P sobre 5 menos 80. Se me ocupó la otra. Bueno, ya no importa. Ahora pasamos todas las P a un lado y los valores a un lado. Va a ser 1000 más 80, 1080. Igualado a cuántos. Si pasamos esta P al otro lado, nos va a quedar P quintos más P. Hacemos esa suma de fracciones y nos va a quedar que 6P dividido para 5, ¿verdad? Lo que ahora tenemos que despejar P, va a ser nuestro P de equilibrio. Multiplicamos 1080 multiplicado por 5 dividido para 6, nos va a quedar 900. Y nuestra cantidad de equilibrio va a estar dada por 1000 menos estos 900, que nos queda 100. Ese va a ser nuestro equilibrio antes. Ahora nos pueden graficar. Y nos va a quedar algo así, ¿verdad? Nos queda algo así. Aquí está el corte en 1000. Va a cortar también en 1000 acá. Vemos que se los está moviendo en 100 unidades, en 1000 unidades en el eje X, en el Y. Y la curva de la oferta va a tener esta siguiente forma. Se corta en 400 y para arriba. Y el equilibrio está en 900 y 100. Ya. Ahora nos dicen calcular después del impuesto. ¿Alguien sabe cómo se calcula? Ya nos dicen cuál es el impuesto, ¿verdad? El impuesto ya nos dicen que nos van a cobrar un impuesto de 180 dólares por unidad. Como se los mencioné hace un momento, les decía que esta cantidad de equilibrio va a reducirse. Vamos a decir que es esta nueva cantidad de equilibrio aquí. Esta va a ser nuestra Q de impuesto. Si esta va a ser nuestra Q de impuesto, ¿verdad? Es decir que de aquí para arriba, vamos a ponerle otro color para eso. Un amarillo, espero que sí se vea. Ahí sí. Ya, con esta amarilla sí se ve mejor. Lo que va a provocar este impuesto va a provocar que nuestras cantidades disminuyan. Y hace bien con la demanda, si ahora cumple la demanda. Si baja la cantidad, sube el precio. Mientras que en la oferta, si baja la cantidad, disminuye el precio. Entonces, el impuesto, ¿a qué va a corresponder? El impuesto va a corresponder a lo siguiente. Aquí está el corchete. Voy a poner desde aquí, desde este punto que está aquí, hasta acá. A toda esa parte que está ahí, se le va a cobrar 180, ¿verdad? 180. Es decir, que la distancia que... ¿verdad? Aquí va a estar. Va a corresponder de este valor que está aquí hasta el valor que está acá.
Según este gráfico es 600, pero no sabemos cuánto es este valor en realidad. Lo que sí sabemos es que esta distancia que está aquí va a ser igual a 180, que es el impuesto. Entonces, entonces, para calcular esto de aquí, nos damos cuenta que va a ser el nuevo precio de la demanda menos el nuevo precio de la oferta. ¿Y eso a qué va a ser igual? Va a ser igual a 180, que nos dicen que va a ser el impuesto. Esto sí lo vieron en clases, ¿verdad? Hola. Hola. Bueno, si están en clases, ¿verdad? Entonces, esperemos que se hayan visto en clases y solo estén tomando apuntes o analizando el ejercicio. Entonces, para el impuesto, vamos a poner acá. El impuesto va a ser ¿qué cosa? La resta de el precio de los demandantes menos el precio de los ofertantes igual a 180. ¿Cuál es el precio de los demandantes y cuál es el precio de los ofertantes? Por ese motivo despejamos la función acá, porque la vamos a utilizar más adelante. Entonces vamos a este es el precio de los demandantes menos el de los ofertantes, que va a estar dada por esta función de acá. Igual a 180. Entonces, ahora vamos a calcular esta nueva Q. Vamos a llamarla Q de impuesto, ¿verdad? Es decir, que acá rompemos el paréntesis. 1000 menos la Q de impuesto menos 5QI menos 400 igual a 180. Entonces damos todas, mandamos esa Q para que se hagan positivas del otro lado y los números de un lado. Entonces va a ser 1000 menos 400 menos 180. Nos queda 420, igual a 6QI, que va a ser esta Q de impuestos. La denoto como QI porque es la nueva cantidad con este impuesto. Y despejando esta QI, nos quedan que va a ser ¿cuánto? Que es 70, ¿verdad? 70. Ahora, tenemos que calcular ¿qué cosa? Tenemos que calcular el precio de la demanda cuando está con el impuesto precio de la demanda cuando está en el impuesto, este precio, aquí esta cantidad va a ser 70, y esto va a ser igual a ¿cuánto? A 930. Y para el precio de la oferta, cuando existe esa cantidad por el impuesto, aquí vamos a reemplazar ese 70, que va a ser 70 por 5, 350, más 400 va a ser 750. Ahora ya sabemos cuántos va a ser estas cantidades aquí, ¿verdad? La demanda aquí arribita nos va a quedar 930, ¿verdad? Y acá nos queda 750.
quiere decir que esto va a estar por aquí en realidad, más o menos, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a traer la gráfica que tengo acá para que la puedan visualizar mucho mejor. ¿Verdad? Y ahora si nos damos cuenta, está nuestra curva de la demanda, la oferta, nuestro equilibrio, y aquí va a estar 930, la cantidad de los demandantes, la nueva cantidad del precio de los demandantes, el nuevo precio de los ofertantes, y ahí está la gráfica. Ahora nos dicen calcule la pérdida irrecuperable. ¿Qué quiere decir con la pérdida irrecuperable? El peso muerto. El peso muerto, ¿verdad? Va a ser el peso muerto en esto. Vamos a explicar un poco esta gráfica, que le estoy haciendo un zoom. ¿Verdad? Ahora, para un poco de explicación, la parte que va a estar con celeste va a ser nuestro... ¿Qué creen que va a ser la parte de celeste? Excedente del consumidor, del productor. Va a ser nuestra parte del consumidor. Nuestra parte del productor va a estar dada por aquí. ¿Verdad? El impuesto que van a recaudar el Estado por haber impuesto, por haber declarado este impuesto, va a ser esta área que tiene la forma de rectángulo. Ouch. Va a ser esta área que está aquí. Y la pérdida irrecuperable, como lo mencionó la compañera, es el peso muerto, que va a ser ese triangulito, esta forma que está acá. ¿Por qué es irrecuperable? Porque nos damos cuenta que las personas sí están dispuestas a consumir, a gastar esta parte que está aquí. Sin embargo, ahora con este impuesto, esta parte se va a ver perdida, porque la gente ya no va a comprar ahí, porque ahora se lo va a comprar esta parte que está aquí y esta parte que está acá. Es decir, que esta pérdida recuperable va a ser esa área de esa figura, ¿verdad? Entonces acá vamos a hacerlo más grande la gráfica para poder visualizar. Y lo que les mencionaba era que esta área que está aquí, ¿verdad? Esta área que está aquí va a ser la pérdida irrecuperable, ¿verdad? El documento que está subido en el OneDrive está más bonito para que ustedes puedan visualizar. Aquí estoy ocupando estas herramientas. ¿Verdad? Entonces, para calcular esa área, como igual está aquí el punto de equilibrio, vamos a utilizar estos dos triángulos, ¿verdad? Este triángulo A que está aquí y este triángulo B. Entonces, para calcular esta pérdida, sabemos que va a ser es el va a ser el área, va a ser esta pérdida irrecuperable, que también se conoce como peso muerto, va a ser el área del triángulo A más el área de este triángulo B. Entonces, como ya tenemos las cantidades, es muy fácil de calcular. Hacer esta medida que está aquí, que va a ser, la gráfica acá arriba está mejor,
va a ser 100 menos 70, es decir, 30. La base va a ser 30 por la altura, 930 menos 900 va a ser 30, dividido para 2, más el área del área B, que van a compartir la misma base, es decir, 30 por la altura, que va a ser la entre que el precio de equilibrio, que es 900, menos este precio que los ofertantes van a ofrecer con el impuesto, que es el 750. Es decir, que 900 menos 750 da 150. Dividido para 2. Y si resolvemos eso, nuestro peso muerto va a ser 2700, ¿verdad? Y es así como se calcula el peso muerto, la pérdida irrecuperable. Si nos pidieran el peso muerto. Y al final nos dice, ¿a quién le afecta más este impuesto? ¿Cómo vamos a darnos cuenta a quién le afecta más este impuesto? Nos damos cuenta que los demandantes ahora van a pagar un precio de 900, cuando antes era de 900. Si restamos esto, solo son 30, ¿verdad? $30. Pero para los ofertantes, cuando antes daban un precio de 900, ahora van a dar de 700. En este caso va a ser la resta entre 930 menos 750, nos da 180, que es un valor más grande, ¿verdad? Porque van a perder todas estas cantidades de 180. Es decir, ¿a quién le afecta más ese impuesto? A los ofertantes. ¿Por qué le afecta a los ofertantes? Porque el cambio que tuvieron en el precio fue mayor. Si no hay preguntas, vamos a seguir con el otro ejercicio. Nos hablan de un subsidio, ¿verdad? El subsidio es lo que el Estado, el gobierno, entrega a un cierto mercado que ellos van a financiar esa parte del mercado. ¿De dónde sacan ese subsidio? De los impuestos. ¿Quién paga los impuestos? Nosotros, ¿verdad? Nosotros, el pueblo. Entonces, nos dan este gráfico y calcule qué va a ocurrir si se aplica un subsidio de $120 en el mercado de salmones. Nos dan nuestra curva de demanda, nuestra curva de oferta. También hay que despejar siempre, que las vamos a utilizar en un momento. Algo que recalcar con el subsidio es que la cantidad va a ser mayor ahora. Si la cantidad de equilibrio, por ejemplo, era 5, ahora va a ser mayor a 5. Siempre recordemos eso. Algo que tengo que recalcar acá en los impuestos es que siempre va a ser la cantidad menor, porque puede ser que en un ejercicio le salgan un cuadrado, ¿verdad? Una forma que tenga x al cuadrado más 10, a ver, ¿qué hablo? Q al cuadrado más 10q menos 50 igual 0. Y ambos valores le van a salir positivos. Siempre el valor que vaya a ser la cantidad del impuesto va a ser la más pequeña. Primero, la más pequeña y la que esté a la izquierda del precio de equilibrio. Recuerden eso, por si acaso les haga algún ejercicio de cuadráticas. Entonces, en primero encontremos equilibrio en este ejercicio y ahí después ya le pego la gráfica para que la vean cómo nos queda. Entonces vamos a igualar la cantidad demandada igual a la cantidad ofertada. Va a ser 400 menos P igual a 2P menos 110. Ahora nos va a quedar acá 510, acá nos va a quedar 3P, y la P de equilibrio va a ser igual a la división de 510 dividido para 3, que es 170, ¿verdad? Y nuestra cantidad de equilibrio, vamos a encontrarla por la ecuación de la demanda, 400 menos el precio, igual a ¿cuánto? Es la resta de 400 menos 170, $230, de 230 de cantidades.
Entonces ya con esto pudimos hacer nuestra gráfica así a mano, los cortes, el equilibrio. Pero yo les igual tengo acá para que ustedes la puedan ver. ¿Verdad? Ahorita tenemos esto. Está nuestra curva de la demanda, corte en 400. También corte en 400 por acá, solo que no la puse. Acá corte en 55, ¿verdad? Y el corte en el eje de la Q es en menos 110, que es por acá, pero como es negativo, no se lo grafica. Tenemos nuestro equilibrio. Muy bien. Ahora dice, ¿qué va a ocurrir si se le aplica un subsidio en el mercado de los sermones? Como les mencionaba, así como lo hice ahí arriba. Ahora, esta cantidad se va a ir a la derecha. Va a ser la Q de subsidios. Y nos vamos a dar cuenta. Disculpen, se pasó algo con el internet. A ver, regresemos acá. Aquí estamos, ¿verdad? Ahora va a pasar esto con los subsidios. Va a existir una nueva cantidad, un nuevo precio para los ofertantes. Un nuevo precio para los demandantes. Y esta longitud, asimismo, como pasó con los impuestos, ahora eso va a ser el subsidio que va a generar el Estado. En este caso nos dicen que es 120. ¿Cómo calculamos estos precios? Ahora, ¿cómo va a ser la ecuación que planteemos? ¿El precio de la demanda menos el precio de la oferta 120 o el precio de la oferta menos el precio de la demanda igual a 120? ¿Qué creen ustedes? Oferta menos demanda. ¿Verdad? Ahora, cuando hablamos de subsidios, como dijo el compañero, subsidios va a ser el precio de la oferta menos el precio de la demanda, igual a 120. Entonces vamos a que ya yo había despejado, ¿verdad? Vamos a copiarlas y pegarlas menos el precio de la demanda. ¿Verdad? En el ejercicio, en la lección o en el examen no les van a dar, solo les van a dar una forma, ustedes tienen que despejar. Despejenla bien, tómense su tiempo, si tienen que hacer paso por paso, si tienen que multiplicar cada término para 2 o dividir para 2, tranquilos, nadie les va a decir que no. Es mejor así, ustedes están tranquilos y saben que está correcto. Igual a 120. Aquí destruimos los paréntesis, ¿verdad? Para hacer la Q de subsidio, dividido para 2, más 55, menos 400, y más, ¿verdad? Menos por menos da más, la Q de subsidios, igual a 120. Sumamos las Q, nos va a tener que las 3Q de subsidio, dividido para 2, va a ser igual a ¿cuánto? 120 más 400 y menos 55 nos queda 465, ¿verdad? No. Espérense, ¿cuánto es? Es 210, perdón. Que me confundí yo. Es 210 el subsidio. El subsidio es de 210. El subsidio es de 210, es decir que acá también es 210 y acá es 210. Es decir que acá nos va a quedar 300. Ay, ¿qué hago?
nos va a quedar 555, ¿verdad? Porque 210 más 400, más 400, 555, 555. Ahora sí, la cantidad de subsidio va a ser la multiplicación de 555 por 2 dividido para 3, que nos queda 370. Ahora tenemos que calcular estos nuevos precios. El precio de las ofertas, que solo es reemplazarlo, esa cantidad que nos salió, es decir, que acá va a ser 370. 370 dividido para 2 más 55, nos queda 240. Y el precio de la demanda va a ser ahora igual a $30. 30. Es decir que acá una vez más hicimos muy corta, va a ser por acá, por acá. Todo esto va a subsidiar el Estado, toda esta parte de aquí, ¿verdad? Toda esta parte que está aquí. Déjenme colocar mejor las líneas de acá. Todo esto va a ser el subsidio del Estado y va a corresponder también por acá. Ahora, teniendo este gráfico, ¿verdad? Podemos calcular muchas cosas. El excedente del consumidor, en este caso el productor no tiene. Que habla el excedente del productor va a ser esto. El excedente, el subsidio que está dando el Estado va a ser todo este rectángulo. Y también va a existir una pérdida. En este caso va a ser lo que el Estado está dando de más. El Estado, la proporción o el área que el Estado está dando de más va a ser eso. ¿Por qué está dando de más? Porque ninguno, ni los consumidores, ni los ofertantes hacen esa cantidad pensando que los consumidores van a consumir. Sin embargo, nos damos cuenta que no, esa parte ya es ineficiente, por así decirlo. Así que esta es una pérdida del Estado. Entonces, acá nos dicen, ahí estamos, acá, subsidios. Aplica subsidio 120, ya está. La otra pregunta que nos hacen, y que no está por aquí, creo que la eliminé, es que calculemos la pérdida recuperable de eficiencia, que es el peso muerto, ¿verdad? Calcular el peso muerto. Peso muerto es lo que no se va a recuperar, es decir, que va a ser esta área de aquí. Otra vez nos damos cuenta que la podemos dividir en dos, es decir, que nos van a quedar dos triangulitos. Nos va a quedar dos triangulitos, ¿verdad? Este triángulo que está aquí y este que está acá. Como ya sabemos cuáles son los cortes, podemos calcular sin ninguna dificultad. Entonces el peso muerto aquí va a ser el área del primer triángulo, que va a estar dado por la base, que va a ser 370 menos 230, multiplicado, ¿verdad? 730 menos 230 nos queda 140, por la altura, que va a ser la resta de 240, menos 170, que va a ser 70. Esto dividido para 2, más la altura, la base que va a ser otra vez 140, que es la misma base, por la altura, que va a ser 170 menos 30, 140 de nuevo, dividido para 2. Y en este caso, este peso muerto nos queda en 14.700 unidades, que es lo que el gobierno está dando de más, ¿verdad?
y ya no se puede recuperar. Entonces, eso es con los subsidios, ¿verdad? Entonces, algo que tenemos que destacar, de la diferencia del impuesto y el subsidio, es que el impuesto va a reducir la cantidad de equilibrio, como era a la izquierda, y para obtener estos valores es la resta entre el precio de la demanda menos la oferta. Sí, y sin embargo, y ahora para los subsidios, en cambio la cantidad se va a desplazar hacia la derecha. Y para encontrar esos nuevos precios, lo que tenemos que hacer es la resta del precio de la oferta menos el precio de la demanda. Y así podemos encontrar cuáles son esos valores. Muy bien, entonces tenemos este ejercicio de acción. Dice, el gobierno aplicó un impuesto en el mercado de los celulares que causó una pérdida irrecuperable de eficiencia. Una pérdida, una, una pérdida irrecuperable de eficiencia. ¿Esta pérdida irrecuperable qué es entonces? Esta pérdida. Disculpa, en la anterior, ¿cuáles eran los excedentes? Los excedentes. A ver, aquí el excedente del consumidor sería esta parte de aquí. El excedente del productor sería este rectángulo que está acá abajo. El subsidio será toda esta área del rectángulo. Y el peso muerto sería esta área que está acá. Ya, ok. Gracias. Ok. Un momento. Eso. Ya, entonces, sigamos acá en el otro ejercicio. A ver, en ese momento vamos a llenar acá con valores letritas para que se vea más. No, espérense, ahora hagamos otra gráfica para que puedan ver. Aquí tenemos esta es la siguiente gráfica de acá. ¿Verdad? Vamos a tener nuestra curva de la demanda. Curva de la oferta acá. Si vamos a provocar un subsidio, ahora, a ver, aquí, aquí va a estar en equilibrio.
Ahí está en equilibrio. Si provoca un subsidio, como les comentaba, esto va a ocurrir que la curva se desplace, la cantidad se desplace a la derecha, que va a estar por aquí, por así decirlo. Va a tener un color verde. Lo que va a provocar es que hay un nuevo precio de oferta y un precio ahí. Y va a estar acá. Esto se pasa con un subsidio. Entonces vamos a tener estas nuevas áreas. Va a ser la área A, esta es el área B, esta es el área C, esta es el área D, esta es el área E, F, esta es la parte G, esta es la parte H. Ahora, el excedente del consumidor con subsidios, ¿verdad? Va a ser ¿qué área? Va a ser la área A, como se los mencioné. Va a ser la parte B también, porque está por debajo de la curva de la demanda. Ustedes van a decir, ¿por qué? A ver, la parte B. La parte B. La parte E. Y la parte F. Ustedes van a decir por qué son todas esas partes. Porque, si nos damos cuenta, este es el precio de los demandantes. Es decir, que es la área que está por encima de este precio de los demandantes. El área que está por encima de este precio de los demandantes, que estoy subrayando acá, pero que está debajo de la curva de la demanda. Es un poco chueco. Ya. Esa es la área de los consumidores. Y ahora, la área de los productores va a ser ¿qué cosa? El color. Vamos a ver el coiris. Va a ser el precio, lo que está por debajo del precio de oferta. Es decir, toda esta área que está aquí. Pero encima de la oferta. ¿Qué quiere decir esto? Que el área... Esta área que está aquí va a ser esto. Va a ser esta parte H que está aquí. ¿Cuál va a ser la parte del subsidio? El área del subsidio. De hacer una tablita mejor, porque creo que sí lo pueden ver, o sea, sí lo comprenden, o la tabla mejor. Sí, sí se comprende. Se comprende, ya está bien, igual. Déjame hacer la tabla, que después. A ver, entonces este es el excedente del consumidor, el excedente del productor, el gasto que va a tener el gobierno, y este va a ser el peso muerto. El excedente del consumidor va a estar dado por la parte A, B, D, no, déjenme ponerle más porque después no va a confundir. B, D, E y F. La parte del productor va a estar dada por B, C, D
E y F. B, C, a ver, B, C, D y H. ¿Verdad? El gobierno va a ser toda esta área que está en este cuadradito, en este rectángulo cuadrado, que va a ser B más C más D más E más F y más G. Pero todo esto va a ser negativo. ¿Por qué debe ser negativo? Porque es un gasto. El gasto es un gasto por parte del gobierno. Y el peso muerto solo va a ser G. Ahí sí, ahí está mejor, ¿verdad? Entonces, tomen el screen o anótenlo, ténganlo ahí esa tablita muy en cuenta. Esto es por la parte de subsidios. Entonces, siempre recordemos que el excedente productor va a estar por encima del precio de la demanda y por debajo de la curva de la demanda, es decir, toda esta área que está aquí. Para la oferta es lo mismo, el precio de la oferta, debajo de la precio de oferta y encima de la curva de la oferta. El gobierno va a ser toda esta área que está aquí y el peso muerto va a ser esta área que está acá. Entonces, ya. Con esto hagamos este último ejercicio que tengo preparado aquí. Y sigamos. Muy bien. Nos dicen que el gobierno aplicó un impuesto en el mercado de celulares que causa una pérdida irrecuperable. Pérdida irrecuperable es el peso muerto, es decir, que toda la área del peso muerto para los impuestos, que es la área que está acá, es de 1250. Solo nos dan eso, solo eso sabemos del impuesto, que el área del peso muerto es de 1250. Nos dan nuestras curvas de demanda y de oferta. Lo que vamos a hacer es igualarlas para encontrar los precios y hacer una gráfica. Entonces, QD igual a QO, que va a ser igual a 300 menos P dividido para 2 igual a P dividido para 2 menos 40. Pasamos todos los términos de un lado, todos los valores, 340 va a ser igual a P, que es nuestra P de equilibrio. ¿Por qué se hace P? Porque si pasamos este un medio al otro lado, un medio más un medio hace 2 medios y 2 dividido para 2 es 1. ¿Verdad? Entonces ya tenemos eso y nuestra cantidad de equilibrio vamos a reemplazarla en la de 300 menos 340 dividido para 2, que esto nos va a quedar nada menos que 130. ¿Verdad? Ya tenemos nuestros valores. Entonces, ahora vamos a hacer una pequeña gráfica para saber, para guiarnos. Entonces, hicimos, estamos aquí. Entonces. Tenemos esto, ¿verdad? Graficamos nuestra curva de la demanda, nuestra curva de la oferta. Encontramos el equilibrio que es entre 140 y 130. 130,340. Nos dicen que el área de la pérdida irrecuperable es de 1250. Es decir, ¿cuál de todas estas áreas va a ser esto? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué área corresponde a eso? Esta área que está aquí arriba, esta área que está acá, esta área que está acá, esta área que está acá, o esta área que está acá. El peso muerto. El peso muerto. Muy bien, compañero. Esto. Todo esto va a ser igual a 1250. Nos están pidiendo calcular el valor del impuesto, que va a ser toda esta línea, que es el rango que está aquí. Entonces, para calcular esto, sabemos que nuestro peso muerto, ¿a qué va a ser igual? Porque siempre lo dividimos en dos triangulitos, ¿verdad? Nuestro peso muerto
va a ser igual a ¿qué? Al área del triángulo acá arriba, más el área del triángulo que está acá. En el caso del triángulo que está arriba, ¿cuál es su base? 130 menos la cantidad del impuesto que no sabemos. ¿Verdad? Por la altura que va a estar dada por el precio de la demanda, el precio de la demanda con impuesto, menos el precio de equilibrio, que es 340. Todo esto va a estar dividido para 2, sumando el área del triángulo que está boca abajo, por así decirlo. Que va a ser el área, la base, que a través de 130, menos la cantidad del impuesto, por la altura, que va a ser 340, menos el precio de la oferta con impuesto. ¿Por qué sabemos que es así? Porque recordemos que el impuesto va a disminuir la cantidad. Lo que va a provocar unos nuevos precios, que el precio de la demanda esté por encima del equilibrio y el precio de la oferta esté por debajo. Entonces, a ver, este ejercicio aquí no lo vamos a hacer, así que baneémoslo por acá abajo. ¿Qué tenemos aquí? ¿Cómo podemos hacer esto? Podemos simplificar esto porque nos damos cuenta que tenemos demasiadas variables y entonces nos está perjudicando. El peso muerto, ¿verdad? Va a ser igual a qué cosa. Vemos que ambos tienen bases iguales, ¿verdad? Es decir, que son homogéneos. Es decir, que el 2 va a estar para ambos. Es decir, que podemos hacer lo siguiente. Y acá arriba ponemos más y copiamos esta parte que está aquí. ¿Verdad? Tenemos eso hasta ahorita. ¿Qué más nos damos cuenta? Nos damos cuenta que tenemos factores comunes, ¿verdad? Factor común acá, que es esto y esto, ¿verdad? Como nos damos cuenta que tenemos factores comunes, vamos a hacer ese caso de factorización, que es el primer caso de factores comunes. Entonces vamos a tener ¿qué cosa? Vamos a copiar esto, este 120 que está acá. ¿Verdad? Por, ¿qué cosa? La suma de esto debe ser un corchete mejor para que todo esto se empate. Más esta parte de acá. ¿Verdad? Todo claro hasta ahí. Solo hemos hecho un poco de álgebra. Sacamos factor común y nos quedan estas cantidades. Ahora, ¿qué nos damos cuenta? Al momento de romper el paréntesis que está acá, como este más, este sale con positivo y este sale con negativo. 300 menos 340 más 340 es 0. Es decir, que al final vamos a tener esto. Por el precio de la demanda con impuesto menos el precio de la oferta con impuesto. Ahora ya tenemos algo más simplificado. Ahora sí ya podemos trabajar. Sabemos que el peso muerto aquí es igual a 1250. Es decir, que ya podemos poner acá el precio de 1250. 1250. Y para calcular este precio de la demanda y el precio de la oferta con impuesto, vamos a reemplazar estas ecuaciones que tenemos acá. Y así vamos a encontrar toda la cantidad demandada. La cantidad con impuesto, perdón. Lo que quiere decir, y este 2 lo vamos a multiplicar con el 1250. Es decir, que 1250 por 2 nos queda 2500. Aquí tenemos 2500.
aquí solo nos va a quedar 130 menos la cantidad de impuesto. Acá el precio de la demanda va a ser este precio que está acá. Menos el precio de la oferta. Y todos estos ya van a ser las cantidades con impuesto, ¿verdad? La cantidad de impuesto y la cantidad de impuesto. Ahora sí. ¿Qué podemos hacer aquí? Romper los paréntesis y resolver esto para ver qué nos queda al final. Acá nos va a quedar 2500. Este paréntesis hemos decidido más hasta mientras. Acá tenemos 600 menos 80, nos queda 520. Menos 4 QI. Ahora sí, lo que tenemos que hacer para desarrollar esto, tenemos que hacer esta multiplicación, ¿verdad? Vamos a multiplicar 130 por 520, por menos 4 QI, después esta QI, vamos a multiplicarla por esto, y nos va a quedar una ecuación ¿de qué forma? Una forma cuadrática, ¿verdad? Ahora, aquí nos va a quedar 2500, para que vean cómo nos queda. Acá nos va a quedar 67.500, no, 600, perdón. 600 menos 520Q. Digamos la Q nomás. Sabemos que va a ser la Q del impuesto, pero para no poner, bueno, ya pongamos igual para que no se confunda. Ya. Menos otros 520 más QI más 4 más 4 QI al cuadrado. Ahora lo que tenemos que hacer es dejar esta expresión igualada a 0 para poder desarrollar las fórmulas que ya conocemos. Es decir, que aquí nos va a quedar esta parte de aquí. Copiemos ya. Aquí menos 520 y menos 520 nos queda menos 10.440. Acá nos va a quedar que 67.600 menos 2.500 nos va a quedar 65.100. Y esto igualado a 0, ya podemos, oigan aquí la suma, que era 4. Así nos queda la ecuación. Para poder, podemos dividir cada término para 4, y si lo dividimos cada término para 4, nos va a quedar que la QI al cuadrado menos 260 QI más 16.275. Son valores tan grandes que debemos recurrir a la ecuación general, ¿verdad? Si recordamos la ecuación general va a ser menos b más menos la raíz de b al cuadrado menos el discriminante, que era menos 4ac dividido para 2a. Únicamente que la profesora les permite utilizar herramientas externas como calculadoras por internet, que las pueden calcular más rápido, ya tendrán que decirlo a ellos, o si no tienen que escribir toda la ecuación general. Ahorita por tiempo no vamos a hacerlo, así que solo vamos a plantear las respuestas de una vez. La QI acá va a ser menos 155, QI menos 105 igual a 0.
Es decir, que aquí nos van a quedar dos respuestas, ¿verdad? Como veíamos en el pre. Una QI, sub 1, vamos a llamarla sub 1, nos va a quedar 155. Y la otra QI, que va a ser la 2, va a ser igual a 105. Nos quedan dos respuestas. Ahora, si volvemos a la gráfica, nuestro punto de equilibrio, nuestra cantidad de equilibrio era 130. En este caso, tenemos que coger menor a 130. En este caso va a ser 105. Es decir, que nuestra Q de impuesto va a ser 105. ¿Ya? ¿Qué pasaría, como yo les mencioné hace un momento, si aquí nos hubiese dado 100 nomás? ¿Qué valor hubiésemos escogido? ¿100 o 105? Tendríamos que coger el valor que esté más cercano a la cantidad de equilibrio. En este caso, igual hubiésemos escogido 105, porque siempre queremos buscar la menor cantidad, porque si no nuestra pérdida va a ser mayor. ¿Ya? Entonces siempre tengan presente eso, por si acaso les sale en algún ejercicio. Ahora, ya tenemos eso, entonces ya sabemos que esta va a ser nuestra cantidad con el impuesto. Ya sabemos que esa va a ser nuestra cantidad con el impuesto, la reemplazamos en el precio de la demanda y en el precio de la oferta, y nos sale que 390 y 290. Y ya nos queda esta gráfica así que ya podemos encontrar nuestro precio demandante y nuestro precio ofertante. Y la última pregunta que nos hacían, ¿cuál va a ser este valor del impuesto? El valor del impuesto va a ser la resta de 390 menos 290, que va a ser de $100 por unidad. Y eso fue todo el ejercicio, eso fue toda la clase del día de hoy, chicos. Si tienen alguna pregunta, la pueden realizar. Este documento ya está subido en la descripción del grupo y ya lo pueden ver. ¿Alguna pregunta? Lo voy a dejar de grabar igual.